Shalom queridos, gracias y paz, bendiciones para todos. Quien les habla el pastor Miguel Parejo y hoy continuamos con nuestra escuela de discipulado consolidando al discípulo. Hoy estaremos compartiendo una palabra titulada permaneciendo y descansando en su presencia. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según sus propósitos. También dice 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok, bueno mis queridos, hoy estaremos hablando un poco sobre este tema, permaneciendo y descansando en su presencia. De por sí, la vida cristiana es un gran desafío, porque hay una lucha entre tinieblas y luz. Y de paso está decir que hay muchas familias y personas que mucho más allá de esa lucha espiritual, tienen también batallas en sus casas, en sus trabajos, en su interior, y es difícil, es un desafío. Pero bien nos enseña la Biblia que todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados según sus propósitos. Dios te llamó. Y si Dios te llamó, quiere decir que todo lo que estás viviendo hoy en Dios, Dios lo va a transformar para tu bien. Aunque de repente sea un poco difícil de entender eso, eso es lo que quiere decir. Dios tiene planes y los planes de Dios son mejores que los nuestros, aunque los métodos tal vez no sean los más agradables para nosotros, pero realmente son mejores. Y entendemos a veces el sufrimiento, ¿verdad? Que sufrí tanto, yo no hice nada malo, yo no hice esto. La gente sufre, pasa muchas cosas, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y ese plan es mejor. Ahora, Él nos aconseja: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte su tiempo, echando toda ansiedad sobre Él. Entonces, llenos de ansiedad, llenos de estrés, llenos de incertidumbres. Muchas veces hay cristianos así, discípulos que están así, pastores que están así, sin saber. Profetas en la Biblia estuvieron así. Así que tranquilo, no te sientas mal por eso. Eso es algo que todo el mundo afronta hoy. 100% de la humanidad hoy vive en depresión. No es 90, es 100%. Entonces, ahora Él dice claramente: echando vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, Él nos incita: hola, descansen en mí. Están cargados, tráiganme sus cargas, yo los haré descansar. No se preocupen más por esas cosas. Yo tengo ese poder de aliviarlos, de renovarlos. Aleluya. Primera de Samuel 36 dice: y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado a causa de los hijos. Mas se fortaleció David en el Señor su Dios. Mira el ejemplo simple de David. Un gran hombre de Dios, un guerrero. Oh, David pecó. Usted también pecó. Todos hemos pecado. David pecó, mas pasó sus consecuencias. Y él, una de ellas simplemente fue sus hijos en desgracia. Sus hijos pagaron las consecuencias. Y las personas llegaron a un momento en que querían apedrearlos, como dice acá, por sus hijos. A veces tenemos dificultades familiares terribles dentro de la iglesia.
padres contra hijos, hijos contra padres, cónyuges que no consiguen lidiar con sus caracteres, sus temperamentos. Pero dice claramente al final del versículo 6, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Dios debe tornarse nuestra fuerza. Él debe ser ese Dios, aquel que está en el primer lugar. Muchas veces colocamos en ese primer lugar a otras personas y no funciona así. Dios quiere restaurarnos, pero debemos permanecer en Él. El problema es cuando nos perdemos de Dios o perdemos de vista a Dios. David perdió de vista a Dios. Él estaba muy bien enfocado, pero cuando él quitó su mirada y codició a aquella mujer, ahí comenzaron los problemas. Ahí cuando él quiso retornar a Dios, ya el mal estaba hecho y la consecuencia del mal ya venía a su dirección. Entonces tenemos que entender, Dios es nuestra fortaleza, mas tenemos que vivir esa vida, como dice el principio que leímos, el versículo que leímos al principio, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que vivir una vida de humillación delante de Dios. Infelizmente, las personas olvidan de dónde Dios las sacó. Y cuando nosotros olvidamos de dónde Dios nos sacó, nosotros empezamos a pensar que es como nosotros conseguimos, como nosotros queremos las cosas. No, Dios está delante de todo. Los planes son de Dios, no son nuestros. Y nosotros nunca conseguiremos pagar el precio que Cristo pagó. Entonces perdemos el enfoque de Dios, perdemos el enfoque de la humillación, perdemos el enfoque de reconocer nuestro pecado y allí simplemente perdemos a Dios, perdemos su paz, perdemos su renuevo. Mateo 6:34 dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Rey. Eso que es lo más importante, enfocar en Dios. Gente que está en la iglesia y está viendo para los lados. Cuando tú empiezas a ver hacia los lados, cuando tú empiezas a ver las debilidades, los defectos, empiezas para allá, empiezas para acá, te empiezas a llenar de argumentos, te perdiste, de ahí a un mes estás descarriado, porque tu enfoque en la iglesia no es Dios, son las personas. Entonces no es así que funciona. Tenemos, como dice, lo más importante es que reconozcan a Dios. Que hagan lo que Él les pide. Número 2, obedecer su palabra. Eso es lo más importante. La permanencia está en la obediencia. Yo no voy a permanecer en aquello que no estoy dispuesto a obedecer. Tengo que estar dispuesto a obedecer para poder permanecer. Gloria a Dios. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden, ya tenemos bastantes con los problemas de cada día. El principio, consejo, y no nos preocupemos por las cosas que los demás se preocupan. Debemos preocuparnos por Dios. Preocuparme por cómo estoy con Dios. Cómo está mi permanencia. Cómo está mi fidelidad a Él. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y claro está, aprender a descansar en Él. Dios tiene cuidado de todo. Las cosas no saldrán como queremos nosotros, sino como Dios quiere que sí sean. Y a veces cuestionamos porque olvidamos que Dios es soberano. Dios es fiel. Descansa en Dios.
Humíllate. No te enaltezcas, porque antes de la caída es la soberbia, el orgullo. Humíllate, humíllate. Dios derribó muchas murallas para alcanzarte. No levantes murallas nuevas para con Dios. Descansa en Él. Si estás afanado, si estás agobiado, si estás deprimido, es tiempo en que te vuelvas a Dios. Pastor, yo estoy en Dios. No, mi querido, usted está en una religión. Si usted está en Dios y está deprimido, usted está viviendo su religión. Usted no está viviendo la vida de Dios. Usted necesita vivir la vida de Dios para ser libre de toda opresión maligna en el alma, en el espíritu, aún en el cuerpo. Entonces usted tiene que humillarse, reconocer a Dios, descansar en Dios, permanecer en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay alegría. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero declarar que esa alegría y esa libertad está en ti. Tú vas a vencer de la mano de Dios, humillado bajo la poderosa mano. Dios en su tiempo te exaltará y te colocará en los lugares de honra, en los lugares donde nada ni nadie podrá sacarte de ahí. Porque Él dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar. Amén. Permíteme orar por ti ahora. Cierra tus ojos allí donde estás y hagamos esta oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, una vez más agradecidos por la oportunidad que nos das de compartir y recibir tu palabra. Que a partir de hoy, mi Dios, podamos tener una permanencia mayor en tu palabra, en tus principios. Podamos descansar en ti, mi Dios, confiadamente, porque tú tienes cuidado de nosotros. Podamos, mi Dios, reposar en tu palabra, en tus promesas, fortalecernos en ella, renovar nuestra mente para entender tu voluntad y poder y aprender a esperar en ti, mi Dios, porque tus planes siempre son mejores que los nuestros. Te damos gracias y yo bendigo cada hombre y cada mujer acá conectado, cada joven. Quiero declarar que ellos se humillan delante de ti y en el tiempo correcto tú los exaltas para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fue de gran bendición estar con ustedes en este tiempo. Y bueno, les recordamos una vez más, estamos en nuestra escuela de discipulado, consolidando al discípulo. Que la gracia y la paz de Dios me les acompañen. Nos vemos en la próxima. Dios me les bendiga. Shalom.